Buenos días a todos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Este es un día tan especial que Dios nos llama a seguir aprendiendo de Él. Y hoy vamos a aprender la unidad, unidos a Cristo en el Espíritu. Porque aquí hay algo tan importante que nosotros vamos a entender, que unirnos a Cristo en su Espíritu nos va a renovar para un conocimiento de lo que Él hizo en esta tierra y lo que Dios permitió que Él se encarnara, para que todo ojo lo viera. Y la sangre que derramó en la cruz del Calvario es una restauración de manifestación de Dios, de una humanidad caída, y que se revela en el futuro glorioso de la iglesia de Cristo, que siempre vamos a estar unidos con Cristo. Y vamos a ver a Dios manifestándose en su iglesia y en las Escrituras, que la sangre de Cristo jamás vamos a alcanzar su plenitud. Jamás vamos a poder entender que la sangre de Cristo es algo que nos borra de toda iniquidad, que nos borra de todo pecado. Pero hay que entender a Dios, que necesitamos aprender de Él para entender cada día de la inminencia sobrenatural de Cristo, que nosotros siempre estemos unidos en su Espíritu. Y vamos a ver tres cosas importantes: la plenitud, la paz del Espíritu y la victoria total de cada uno de nosotros, que debe de operar en el conocimiento de Dios. Si no entendemos el misterio tan poderoso, que es un elemento fundamental para la vida cotidiana, la vida del creyente, la vida del cristianismo, porque en aquellos tiempos antiguos el sumo sacerdote tenía ese privilegio de entrar al lugar santísimo, entrar a ese templo tan sagrado, y que solamente en cada año, una vez por año, esparcía la sangre de Cristo para una reconciliación con el hombre y Dios. Pero esto es algo tan generoso, misericordioso, de una plenitud que Dios, vamos a entenderlo. Y por eso quiero hablar tres puntos fundamentales para la unidad con Cristo, para la unidad en el Espíritu de Él. Y vamos a hablar sobre la plenitud, la paz del Espíritu y la victoria total de cada uno de nosotros. Y dice que la plenitud significa el cumplimiento, la abundancia y la restauración en el cumplimiento de los tiempos. La venida del Señor es algo tan importante, porque viene la segunda venida. Y lo vamos a ver en Gálatas 4:4. Y nos dice que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Él es el Dios eterno y misericordioso, que nos enseña más que nada su vida, su esencia, su espíritu. Porque de Él emana todo. De Él estamos constituidos, de Él estamos transformados. Y dice en Gálatas 4:4,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando nos habla que es el tiempo de Dios, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, levantó grandes maestros, profetas, levantó hombres y mujeres para que vieran que era un Dios real, un Dios que formó el mundo, un Dios que formó todas las cosas que hay en este mundo y que la humanidad nunca lo ha contemplado, porque Él dice en su palabra, pero vino el cumplimiento del tiempo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios trabaja en tiempos? Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando Jesús viene por medio de una mujer, porque se cuenta en el Antiguo Testamento, había manifestación sobrenatural y había hombres y mujeres de fe que adoraban y alababan a Dios. Y ellos pensaban que llevando una tórtola o llevando un carnero sin manchas, había perdón de pecados. Pero Dios se dio cuenta que cada día pecaba más. En la segunda venida del Señor, dice que va a ser una dispensación de cumplimiento en la plenitud de los tiempos. Y eso lo podemos contemplar en todo en el libro de Apocalipsis, en donde está el final. Es por eso que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es necesario ser instruidos en la palabra de Dios, que Él es el único que llena en todos los ámbitos espirituales. Y vamos a ir a Efesios del 1, capítulo 1, versículo del 15 al 23. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para que todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos según la operación del poder de la fuerza, y la cual operó Cristo resucitado en los muertos y sentado a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y unidad y potestad y señorío, y sobre todo que se nombra que solo este siglo, sino también en el venidero. Bendito Dios Padre. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la iglesia, en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra de Dios es la llenadura de nuestro templo, de nuestra iglesia y la iglesia de Cristo. Dice la palabra que seamos preparados en el conocimiento. Es por eso que el creyente tiene que ser lleno del conocimiento de Dios para pelear la buena batalla, arrebatar las riquezas de gloria para cada uno de nuestras vidas. Y eso es la promesa de Dios, para que tengamos conocimiento y nos salga todo bien. Porque Dios quiere que usted tenga conocimiento. Sin conocimiento no vamos a poder arrebatar las riquezas de gloria, no vamos a poder ganar las batallas,
No vamos a poder derribar los obstáculos porque sin conocimiento nadie puede hacer nada. Y dice en Efesios capítulo 3, del 14 al 21, nos dice claramente, ya leímos hasta el 23, gloria a Dios, Efesios 3, del 14 al 21 dice, por esta causa, doblo, dice, mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo, de quien tomó nombres toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que quien arraigados y cementados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, el cual es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor en Cristo, que es exceder a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de los que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, a la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos y de los siglos. ¿Qué nos administra Dios en esta palabra? Que debemos de doblar rodillas, debemos de estar orando para que conforme a su gloria Él se glorifique y nazca el hombre interior de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para que habite Cristo en la fe de nuestros corazones. Y vamos a estar arraigados en el amor de las promesas de Dios, en pleno capaz de comprender todo lo de que Dios nos enseña, la longitud y la profundidad y la altura, por conocer a un Cristo resucitado, conocer el conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, para que seamos que en abundancia podemos entender que Dios nos quiere enseñar, quiere una iglesia cristocéntrica, una iglesia con poder en todas las edades y por los siglos de los siglos, dice. No importa, aunque estemos ya edad avanzada, jóvenes, entender que la palabra de Dios es la base fundamental para nuestras vidas. Y nos dice, unidad en Cristo y por el Espíritu es como un miembro de su cuerpo que llenó de todos los dones, riquezas y poder, amor. Cuando nosotros descubramos la unidad de Cristo y lo que a usted le gusta hacer, ese don, esa fuerza, esa fortaleza que no lo ha descubierto, y que usted cuando lo descubra lo va a hacer con gozo y alegría, porque es la motivación de Dios que puso en usted, porque está poniendo dones, riquezas, poder, amor de Dios en uno mismo, con su unión, pero con la cabeza celestial, con esa cabeza de Cristo, con esa alma de Cristo, con gozo en Cristo, porque Él habita en la plenitud y la deidad corporalmente, espiritualmente de Dios. Por eso nos habla de esta manera Dios, para que nosotros reflexionemos que hay una potencialidad en cada uno de nosotros. Lo que Él toma, dice, nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué nos está llamando? A que nosotros
seamos hacedores de sus riquezas, de su gloria, y fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de la interioridad de cada uno de nosotros, porque ahí está nuestra riqueza, ahí está su gloria, ahí está su poder en cada uno de nosotros, porque lo único que Dios espera es que nos instruyamos para que nosotros impulsemos esa riqueza, que lo tenemos cauterizada, durmiendo, que no podemos hacer nada sin el poder del conocimiento. Cuando usted tiene conocimiento, tiene poder. Cuando usted se capacita, se instruye, usted va a poder hacer las cosas bien, porque está instruido, está capacitado en el amor de Dios. Con su unión a la cabeza de Dios, al centro, porque Él es cosas celestiales, el gozo del Señor, la presencia, la gracia, el poder que se derrama en cada ser humano desde el nacimiento lo habita. La plenitud de la deidad de Dios que nace un nuevo ser a este mundo. Y vamos a ir a Colosenses 1 del 15 al 23. Y es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Por eso es Dios tan hermoso, que cuando nos enseña la palabra de Dios, es que nos entusiasma a despertar algo dentro de cada uno de nosotros que no lo usamos, que estamos esperanzados a que alguien nos proporcione todo. Y no es así. Dios dice, tú tienes la potencialidad, tú tienes el poder. Por eso en Colosenses 1:15 nos dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las cuales hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Que hay cosas que todavía nuestros ojos no ven, pero hay cosas hechas ya que están invisibles, que ya nada más es cuestión que nosotros declaremos, decretemos, y se va a hacer visible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por Dios, de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, dice. Por eso yo les hablaba aquí de la cabeza celestial, porque ahí es donde viene todo el gozo y la alegría, la potencialidad, la esencia de Dios, la gracia de Dios que es derramado en cada uno de nosotros. Por eso gloria sea el Señor. Tenemos un Dios que nos quiere habilitar. Estamos deshabilitados, pero Él nos quiere impulsar a que usted es un ser espiritual lleno de la esencia de un Padre que es creativo. Tenemos un Padre que nos enseña las cosas de Él para que nosotros hagamos obras naturales, físicas, donde Dios se quiere glorificar de lo visible a lo invisible y de lo invisible a lo visible, viceversa. ¿Por qué? Porque sean tronos, sean dominios que lo están guardando todo eso, y son principados y potestades que se han adjudicado las cosas que le pertenecen al hombre. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice. Por eso dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. El cuerpo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero recuérdense que somos comprados a precio de sangre. El principio fue el primogénito, que nosotros, en cada uno de nosotros, Dios nos ve como primogénitos, como personas únicas, como personas de una semilla de Dios
que puso en cada uno de nosotros y que todos dependemos de Él, pero todos somos diferentes en cada uno de nosotros. Por eso aquí Dios nos hace énfasis a que nosotros somos ungénitos y primogénitos de Dios, porque ya no hay otra copia igual que nosotros. Por cuanto agradó a Dios, dice, al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él la reconciliar consigo todas las cosas a sí mismo, los que están en la tierra y los que están en los cielos, y siendo la paz mediante la sangre de cruz. La sangre es la base fundamental de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el que como que nos va a rehabilitar, como que nos rehabilita. Él es el que nos da la oportunidad de aprender la palabra de Dios y poder acercarnos a Dios, porque eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliarnos, pero también nos dice, prepárense, déjense capacitar, déjense enseñar, porque sin el conocimiento no vamos a entender nada. Por eso aquí nos dice que por medio de la reconciliación consigo, todas las cosas así que están en la tierra y con los que están en los cielos, y siendo la paz mediante la sangre. Por eso cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, es porque nosotros creemos a un conocimiento de Dios sobrenatural que antes no lo conocíamos, no lo entendíamos y no sabíamos quién era Dios. Muchas de las veces o muchos años vivimos sin el conocimiento de Dios. Por eso cuando Pablo llegó a Grecia y estaban los grandes filósofos, esos grandes hombres que entendían la filosofía y tenían cada uno como una estatua. Pero cuando Pablo llegó y vio un lugar vacío, un lugar donde no puso nada a los griegos, ¿y qué les dijo? El Dios desconocido, el Dios que no lo conoce nadie, el Dios que no pueden entenderlo, que no lo han visto. Entonces, vean cómo Dios manejaba el hombre, a pesar de que no se manifestaba en carne, porque se manifestó en carne fue en el Hijo del Hombre, que fue Jesucristo. Pero miren cómo Dios se manifestaba y hacía milagros, prodigios. Levantaba hombres para que vieran que la presencia de Dios era tan importante en este mundo, que abandonaba el mismo hombre cuando dejaba de hacer milagros o dejaba de hacer prodigios y todo lo que acontecía en el mundo. Se alejaba de Dios y se iba a la idolatría o al paganismo. Y eso es lo que Dios no le gustaba, porque lo abandonaban. Y más que nada era que no, la gente o las almas no entendían. Y a vosotros también, dice el versículo 21, dice, y vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos, porque éramos enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os reconciliado. Desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado, la mente se convirtió haciendo malas obras en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para representarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Si es verdad, permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que había oído, en el cual predica toda la creación que está debajo del cielo, y cual yo, Pablo, fui hecho
y ministro. ¿Verdad? Vean cómo Dios aquí nos ve, que cuando nosotros estábamos alejados, en esos tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, porque nuestra mente era mala, que hacía cosas malas que desagradaban a Dios, es donde nosotros entiendamos que la plenitud es la manifestación de la realidad de Dios en Cristo, donde Cristo no encuentra límites, donde Cristo derriba las adversidades del hombre. Dios nos enseña que no tenemos límites, pero necesitamos instrucción, necesitamos aprender. Dios se manifiesta en toda plenitud totalmente en Cristo, hecho carne, para que vean a todo creyente que para Dios nada es imposible. El ser, el espíritu y la carne es la naturaleza de Dios perfectamente manifestada en lo invisible a lo visible. Por eso nos habla en Timoteo 2, capítulo 2, versículo del 1 al 8, exhortó a todos a que se hagan rogativas de oración y peticiones, donde nosotros vemos a nuestro Dios que nos da instrucción. Sin instrucción no podemos hacer absolutamente nada. Por eso en primera de Timoteo, del versículo 1, vamos a leer, dice: exhorto a todo aquel que se haga rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente y toda piedad y honestidad. Porque aquí hay algo tan importante. Cuando usted ora y cuando usted hace peticiones de Dios, usted va a llevar una vida tranquila y usted va a discernir y entender el momento cuando va a ver las manifestaciones del enemigo, las obras malas del enemigo. Usted va a poder distinguir. Por eso nos dice claramente que hagamos rogativas de oración y petición, acción de gracias por todos los hombres. Porque si nosotros oramos por alguien, Él va a apaciguarse. Él tarde o temprano Dios lo va a restaurar. Por eso muchas de las veces nosotros tenemos que ser siempre diligentes a las oraciones, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y Jesucristo, en la cual dio a sí mismo en rescate para todo, el cual se dio testimonio en debido tiempo. Dios nos habla de tiempos. Dios nos habla que nosotros debemos de entender a nuestro Dios, que Él se va a manifestar en el tiempo adecuado. Porque hay tiempos que nosotros estábamos alejados de Dios, que no queríamos conocer de Dios. Pero llega el tiempo en que nosotros ahora estamos en la presencia de Dios, porque es nuestro tiempo y hay que aprovechar el tiempo para estudiar, el tiempo para preparar, porque pasa el tiempo y usted va a querer hacer las cosas fuera de tiempo, va a ser un poquito imposible, porque tiene tiempos en donde nosotros podemos ser hacedores de la palabra de Dios. Versículo 7: para esto yo fui constituido predicador y apóstol.
Digo de verdad en Cristo, no miento, el maestro de los gentiles en fe y en verdad. Gloria sea el Señor. Pablo era un hombre esforzado, un hombre que no tenía adversidades, no le temía las adversidades. Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras, sin contiendas. Miren, hermanos, el cristiano que no ora va a caer en malas obras, porque la adversidad del enemigo está afuera. Escuchen a un impío, escuchen a un pecador que no ora, que no lee la palabra de Dios. Escuchen las palabras que le salen de su boca, porque es usado por el enemigo. El enemigo se tiene que manifestar, el enemigo es real, el enemigo está en cada vida de nosotros. Si no sirve a Dios, tiene que servir al enemigo de una manera o de otra. Por eso hay que tener cuidado, porque el enemigo dice que anda como león rugiente a quien devorar. Más adelantito vamos a explicar sobre esas dos cosas importantes, porque aquí hay dos. Por eso habla la palabra de Dios de potestades, el príncipe de las potestades, huestes de maldad, legiones y todo eso, porque estamos plagados en este mundo. Y solamente podemos discernir los que leemos la palabra de Dios, los que nos sometemos, lo que hemos creído, lo que oramos. Por eso Dios aquí nos dice que debemos de hacer, ¿qué? Oraciones, que hagan rogativas, peticiones, acción de gracia por todos los hombres. Nosotros tenemos que orar por todos. Vamos al siguiente punto, y es paz del Espíritu. Como lo conocemos, la paz es uno de los elementos fundamentales del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que la paz nos habla de una forma que entendamos que la paz es el fruto de la justicia y el efecto de la justicia de la tranquilidad y la seguridad para siempre de nuestras vidas. Vamos a Isaías 32:17, en donde nosotros vamos a entender a Dios, cómo es que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, más que nada nuestra actitud. La actitud de nosotros es la base fundamental, que nosotros estamos ahorita en esta actitud, pero quiere Dios llevarnos a una nueva actitud, que una cosa es actitud y a la otra es aptitud, a un desarrollo. La actitud es un desarrollo de cultura, de conocimiento en el aprendizaje de nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es bien importante que nosotros nos entusiasmemos por leer la palabra de Dios. Va a cambiar algo en nosotros. Dice en versículo 17 del capítulo 32, nos habla claramente: y el efecto de la justicia será paz, y la paz y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Usted tiene un conocimiento, usted va a hacer una justicia real, va a ser justo, y eso le va a causar un reposo de seguridad en usted mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vamos a hacer conforme a los estatutos de Dios, a los mandamientos de Dios o a las leyes de Dios. Por eso dice el versículo 18: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y rectas de reposo.
Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a ser honestos en nosotros mismos y en la palabra de Dios, usted va a producir paz en su ser. Usted no tiene que andar afligido, usted no tiene que andar todo temeroso, sino que en usted va a haber paz. Ser justo, dice que es otra manera de estar en armonía con Dios. Es viviendo la ley de Dios, haciendo y hacedor de la palabra de Dios, haciendo su voluntad. Es la ley de Dios que trae paz a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Hay una armonía de paz grande y maravilloso que descarga una energía de positivismo en nuestro interior que nos fortalece en desarrollar una confianza con nosotros mismos y con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no lo estamos defraudando, no nos estamos yendo por un lugar equivocado, sino que estamos en la presencia de nosotros, con Dios y haciendo su justicia. Por eso el Salmo 119, 165, el versículo 165 dice, ¿qué nos dice? Que hay mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, porque ese es grande y maravilloso y glorioso, que en usted desarrolle la paz de Dios, esa paz que solamente lo va a encontrar en la palabra de Dios. Conforme usted sea hacedor de la palabra de Dios, usted va a entrar en el conocimiento de Dios. Y dice claramente en el versículo 67 dice, mi alma guarda tus testimonios. Gloria sea Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. O sea, no vamos a poder tropezar. La Biblia nos dice que la paz viene de Dios, y Dios es el que bendice a su pueblo con la paz de Dios. Esa paz que cuando usted está en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios, usted va mismo a crear su propia paz interior, y usted se va a fortalecer en confianza. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un avivamiento espiritual y un fortalecimiento interno de sanidad interior de cada uno de nosotros. El Salmo 29:11. Vamos al Salmo 29:11. Y dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. O sea, lo que Dios nos habla a que nosotros, como pueblo de Dios, seamos hacedores de sus bendiciones, no que seamos oidores, porque lo que Dios quiere es desarrollar una paz en cada uno de nosotros, y Dios nos pide que obedezcamos, que usemos bien las leyes, mandamientos, en uno mismo para edificar nuestro templo espiritual. Porque nuestro templo espiritual está caído. Necesita Dios restaurar, y que haya un conocimiento, un instructivo personal de avivamiento, que solo Dios va a levantar nuestro templo. ¿Cuántos de nosotros no podemos orar?
¿Cuántos de nosotros no podemos leer la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros no podemos ponerle tiempo al Señor? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestro templo está caído, está destruido por el pecado, por las angustias. Por eso en Isaías 48:18, oh, si hubiera entendido mis mandamientos. Vamos a Isaías 48:18. Y ahí claramente nos hace un recordatorio en donde Dios nos habla. 48:18 dice, oh, me hubiera entendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Porque es en abundancia. Vivir con Dios es vivir en paz siempre. Vamos a leer también el versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamines por el camino que debes de seguir. La palabra de Dios siempre nos va a instruir en primeramente a restaurar nuestro templo caído. En segundo, va a haber una sanidad interna dentro de nosotros. Y tercero es protección de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de todo lo que nosotros somos en materia natural, física. Porque Dios es lo que quiere restaurarnos. Si un hombre y una mujer que predica la palabra de Dios debe de estar sano. ¿Por qué? Porque hay una restauración interna dentro de cada ser cuando Dios lo llama y lo pone en eminencia en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para testificar y dar buen ejemplo a los demás. Para seguir, porque Jesús es lo que hizo. Vino, se hizo carne, pero Jesús jamás dijo, me duele los riñones, me duele un pulmón, me agarró una enfermedad, una fiebre. En ninguna de las palabras de Dios que estuvo ministrando durante 3 años, nunca dijo que hasta que tuviera hambre. Y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cuántos de nosotros, con la gracia de Dios, con la reconciliación que Dios nos está dando, por medio de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice aquí, me gusta el versículo 17. Así que he dicho Jehová Redentor suyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios. Que dice, que te enseña provechosamente. ¿Qué nos quiere decir con eso? Aprovecha el tiempo, aprovecha el momento, que te encamine por el camino que debes de seguir. Pero es la palabra de Dios que nos va a encaminar. Es la palabra de Dios que nos va a instruir. Por eso, así ha dicho Jehová, Redentor, Santo de Israel. Porque Él es grande, Él es maravilloso. La paz crece a medida que confiamos en las promesas de Dios. ¿Usted cree en Dios? Apréndase las promesas de Dios. ¿Usted cree en Dios? Memorice las promesas de Dios. Porque eso va a ser una restauración para nuestro templo caído. Las promesas de Dios es el aprendizaje que vamos a llevar para un camino recto, un camino que debemos de seguir a nuestro Dios, porque Él nos va a abrir ese camino de prosperidad. En Romanos 15:13, y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo, paz, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo nos vamos a guiar? Es con el poder del Espíritu Santo. No solos. Tenemos que aprender la esencia de la palabra de Dios. Sabemos que hay un espíritu y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se integre a nuestro templo caído. Que Él es el que nos va a restaurar, Él es el que nos va a edificar. Porque de ahí, más que nada, Él es el gozo y la paz, la armonía que usted cree en abundancia dentro de su ser, es lo que va a manifestar para los demás. Esa es la esperanza del poder del Espíritu que se va a manifestar sobre usted por el conocimiento de la palabra de Dios. Y por último nos vamos, la victoria total. Es vencer 3 puntos importantes. Porque sabemos que la victoria Jesús lo ganó. Jesús triunfó en esa cruz del Calvario. Pero ahora a nosotros nos toca conocer cuál es el fundamento para tener una victoria total. Es vencer 3 puntos importantes en cada uno de nosotros. Primero es el mundo. Segundo es la carne y el diablo. Para el cristiano debe de aprender a pelear con estos 3 puntos importantes que solamente nosotros lo podemos derrotar por la fe en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué va a ser el que va a controlar nuestras vidas? Y voy a dar una breve explicación sobre estos 3 puntos fundamentales para que nos abra el conocimiento Dios y así tengamos que discernir y entender en su propia vida qué direcciones tiene que tomar. El mundo significa la maldad. El mundo significa que está plagado de maldad y que presenta el gran sistema del hombre que nos rodea y nos mantiene siempre. Es pecar por las necesidades de la vida, de la familia y genera una ansiedad. Pero Cristo nos recuerda que la palabra de Dios en Marcos 4:19 nos dice claramente: pero los afanes de este siglo y el engañador de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos: voy a alabar a Dios, voy a ser un hombre o una mujer dedicada al propósito de Dios? Pero pasan unos minutos más adelante y cambia uno de opinión. Porque los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y se hacen infructuosas. Estos son engaños que entran y arruinan nuestra vida espiritual. Esta es como una enfermedad de gripa. Esta es como el coronavirus que ahorita está.
Y sabían que ahora hay 7 clases. Estamos plagados de estas enfermedades del COVID-19. Ahora son 7 características que están fuertemente en todo el mundo. Ya no saben ni cuál es coronavirus, ni saben cuál es COVID-19. La Biblia amonesta y nos dice: no amen al mundo, ni nada lo que hay en él. Y lo podemos ver en Primera de Juan 2, capítulo 2. Porque eso es lo que va a manifestarse siempre, la maldad. Por nuestro pecado. Y en estos tiempos lo estamos viendo que se está manifestando. Está manifestando al 100%. Ahora no es el 1, sino que ahora está llegando a lo máximo. ¿Cuántas muertes no hay día a día? ¿Por qué? Porque están alejados de Dios, sin conocimiento, dice la palabra de Dios, perece mi pueblo. Y dice en Primera de Juan 2, del versículo 15 en adelante, hasta el 17: y no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Y es cierto, porque nuestros deseos pueden ser ahorita, pero pasa ese deseo y nosotros nace otro deseo, porque el enemigo ese es su propósito, de destruir al ser humano, de llevarlo por malos caminos, en donde nos va a destruir cada día. Porque la grandeza de Dios, la fuerza de Dios, no lo conocemos. Cuando no hay fuerza espiritual en cada uno de nosotros, nos obstaculizamos, nos perdemos. Por eso, la carne, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta en Romanos 7 del 18 al 25, nos dice claramente, que dijo claramente que la carne, la naturaleza pecaminosa, nos obstruye. Vamos a Romanos 7, donde nosotros podemos ver desde el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros. Ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetado a las vanidades, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense, algo tan que nosotros muchas de las veces no lo contemplamos. Y no solo en ella, sino que también nosotros mismos, que no tenemos la primicia
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza se ve, no es esperanza porque algunos se ve, hay que esperarlo. Nos desenfocamos. Cuando nosotros nos desenfocamos de la palabra de Dios, hay algo tan importante que se desarrolla en la naturaleza humana, tanto en los hombres como en las mujeres, porque hemos heredado la progenitura del pecado caído. Es el punto donde se inicia este horrible pecado de maldad. El desarrollo del temperamento de la maldad se desarrolla en cada uno de nosotros como una epidemia. Se desarrolla en la irritabilidad, en el mal humor, en la envidia, en el orgullo, en el egoísmo, la falta de perdón, la ansiedad, la preocupación, la búsqueda constante que buscamos y no sabemos ni qué buscamos. Nunca estamos conformes. Las quejas, las críticas, la lujuria, todas esas cosas son características de la carne. Y el diablo, gozoso, conociéndonos todas estas debilidades que tenemos. Por eso Pablo decía que el diablo gobierna las tinieblas, porque el diablo sabe cómo el hombre está constituido cuando no conoce a Dios. Por eso yo les doy estas características y por falta de tiempo, ¿verdad? Quisiéramos seguir aprendiendo más, porque nosotros nos irritamos, la irritabilidad de cada uno, la maldad, el humor, el mal humor que siempre estamos produciendo en nuestro propio cuerpo, el egoísmo, el orgullo, la falta de perdón en nosotros, la necedad, la preocupación y la búsqueda constante que buscamos y ¿qué encontramos? No encontramos nada. Nunca estamos conformes, siempre nos estamos quejando, criticando, lujuriosos. Entonces es donde el enemigo entra en acción con nosotros. Hasta le damos prioridad al enemigo. Efesios 2:2. Gloria sea el Señor. Pero quiero dejarles en su corazón esto para que en esta noche siquiera tengan un mal sueño con el enemigo. Porque es necesario aprender. Dice 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ¿qué? De las potestades en los aires, y que el Espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde va a operar? ¿Cuáles son los 5 enemigos del hombre? Ustedes ya se lo saben. Les voy a dar 2 para que les agarre pesadillas esta noche. El diablo y Satanás. El diablo tiene la misión de siempre ponernos en tentación, de siempre ponernos en algo que siempre buscamos, que siempre estamos buscando y que nunca encontramos nada. Y Satanás es la que nos lleva a la perdición, nos insiste en donde nosotros, su propósito es alejarnos del propósito de Dios. Su misión es quitar la voluntad de Dios en nosotros. La Biblia nos enseña que es real. Su objetivo es derrotar la voluntad del Dios en el mundo y las iglesias de Cristo, los hijos de Dios, los que tienen fe. Ese es
el Satán que siempre está operando para que nos quite del propósito de Dios. Y es el enemigo más peligroso de nuestra alma, de nuestra mente, porque él está dedicado a darnos malos pensamientos, en donde opera, en donde nos irrita, donde nos pone en mal humor, en donde nos pone la envidia, el orgullo, el egoísmo, la falta de perdón y la ansiedad. Y más hábil que tiene él, Satán, con nosotros, que nos mete siempre la preocupación, la crítica, la lujuria, en donde nunca estamos conformes y nos enfrentamos a un enemigo invisible, pero se manifiesta en nuestra mente, en nuestra alma, en donde obstruye y destruye la palabra de Dios que hemos memorizado. Y cuando queremos orar no nos acordamos ni del versículo más sencillo. La victoria nos muestra en la vida real que Jesús demostró al diablo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. En donde Jesús dio su vida en la cruz y donde el diablo fue vencido y derrotado con todas sus adversidades. Y él triunfó totalmente, consumando, triunfando, derrotando a Satanás, el engañador que se ocupa del mundo y que siempre se presenta como luz, se transfigura en imágenes para que el hombre crea, para que el hombre se aparte de Dios y caiga en derrota y en derrota hasta matar el alma, porque esa es su misión de Satanás. Por eso en él tenemos que tener cuidado. Jesucristo ya ganó la victoria. Por eso en primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, el diablo como león rugiente, y anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso el diablo es tan astuto que se dio el privilegio de atacar a Jesucristo, pero nunca lo logró, porque cuando el diablo le dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de la palabra de Dios, Jesús da la victoria. Satán es un mentiroso, es uno que viene a robar, que viene a hurtar, y que a cada uno de nosotros nos está robando día a día, para todo aquel que no quiere orar, no quiere estudiar la palabra de Dios, no quiere someterse a las escrituras o a la presencia de Dios. El mismo Satán está trabajando en cada uno de nosotros, y muchas de las veces hasta nosotros mismos abrimos una puerta para que Él entre y reine con nosotros. Y todavía venimos y alabamos a Dios, porque también el diablo sabe alabar a Dios. Satán sabe alabar a Dios. Jesús dice: confianza, yo he vencido al mundo. Jesús nos demuestra en la resurrección y se afirma la realidad concreta, definitiva, triunfante en nosotros y para nosotros. El pecado y la muerte, Él lo derrotó, lo arrastró, lo desarraigó. Todos los poderes vencidos
el cordero inmolado, fue el que obtuvo la victoria, el que se manifiesta en el esplendor, en el triunfo y en la fuerza adversa del adversario, lo derrotó para la vida eterna para el creyente. Por eso Dios dio su vida. Jesús dio su vida, dio su muerte, vio la muerte, pero vivió y fue resucitado para que nosotros en la cruz del Calvario llevemos nuestros pecados y llevemos a nuestros enemigos, que es el diablo y que es Satán y que todos sus demonios sean crucificados en la cruz del Calvario, porque en la cruz solo hay la victoria para los hijos de Dios, y viven y vivirán por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darlo por terminado y demos gracias, Señor, por esta prédica, por este sermón, Señor. Y abran su Biblia en el Salmo 121. Dios bendito, Padre, misericordioso y bondadoso, te damos la gracia, Señor, porque hoy nos hemos aprendido, Señor, que, Padre eterno, debemos de ser hacedora de tu palabra para derrotar al adversario, mi Dios Padre. Y oramos, Padre, en esta palabra, en el Salmo 121, alzad vuestros ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y dará a su pie al resbaladero, y ni se dormirá el que te guarda, y aquí no se adormecerá, si dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará del día, ni la luna de noche, y Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Palabra de Dios. Bendito Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, nos administras, por todo lo que tú nos enseñas y por todo lo que tú desarrollas esa fe, esa confianza en tu presencia, mi Dios Padre. Yo te doy gracias, mi Señor, poderoso Dios eterno, Padre Santo, y denle gracias al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es glorioso. Él es el que restaura los templos caídos. Él es el que levanta dentro de nuestro ser un nuevo ser espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, yo te doy gracias. Bendigo tu santo trono, bendigo tu santo nombre. Bendigo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesucristo. Y le damos toda la gloria, el honor y el poder. Y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén, amén, amén. Gloria.